Pues buenos días. Este viernes, en sesión plenaria, el consejero de Sanidad tendrá que dar explicaciones por el rechazo social, profesional y vecinal que ha provocado la publicación del decreto que regula el funcionamiento de los equipos de atención primaria en Aragón. Desde Junta Aragonesista queremos recordar que este decreto fue retirado a finales de marzo con el compromiso público del consejero de Sanidad, el señor Bancalero, de abrir un proceso de negociación y diálogo con todos los actores implicados para llegar a acuerdos y consensos. Sin embargo, lo que hemos visto es un ejercicio contrario, un decreto impuesto sin contar con nadie y sin voluntad de diálogo. Este incumplimiento del consejero de Sanidad es una falta grave de respeto a las instituciones, hacia la ciudadanía y hacia los profesionales de la salud, que no merece ser tratados como simples receptores de decisiones ya tomadas. En este proceso no se ha informado ni se ha tenido en cuenta a los profesionales sanitarios y no sanitarios, a los sindicatos, a los consejos de salud, a pesar de ser interlocutores legítimos para defender los derechos laborales y la calidad del servicio. Tampoco se ha escuchado a la ciudadanía, ni a los colectivos sociales, ni a las asociaciones de vecinos que forman parte fundamental del tejido comunitario y que conocen el impacto real de estos cambios en el día a día. Este decreto plantea la reducción de horas por la tarde en los centros de salud de Zaragoza y Huesca, lo que afecta directamente a la calidad asistencial de los pacientes. Reducir horas de atención se traduce en mayor saturación, dificultad para atender a pacientes crónicos, a personas mayores y, sobre todo, a un debilitamiento del sistema público. Desde Junta Aragonesista exigimos al Gobierno de Aragón que inicie una negociación amplia con los sindicatos, con los profesionales, con asociaciones vecinales y consejos de salud para diseñar medidas que mejoren la atención primaria sin perjudicar a nadie. Además, que garantice la participación ciudadana en las decisiones que afectan a su salud y a su bienestar. Pero hoy también queremos aprovechar para denunciar con rotundidad el modelo sanitario que está impulsando el Partido Popular, el señor Bancalero, un modelo que representa un giro alarmante hacia la privatización, la precariedad y abandono de lo público. Casi 700 camas hospitalarias se van a cerrar este verano, una cifra escandalosa, cierre de plantas, reducción de personal, aumento de las listas de espera. Esto es lo que supone ese cierre de camas. Se están externalizando especialidades médicas en Teruel, Alcañiz, Barbastro o Calatayud en lugar de reforzar los servicios públicos. Qué curioso que el Partido Popular solo encuentre médicos especialistas en la sanidad privada. Si hablamos del Hospital de Barbastro, la UCI ha eliminado una plaza de enfermería de guardia. Esto, en un entorno de cuidados críticos, puede tener consecuencias graves si se produce una urgencia. Además, durante este verano, los fines de semana, durante 19 días, no habrá servicio de urología de guardia en este hospital. ¿Cómo tiene previsto el señor Bancalero cubrir todas las demandas del Hospital de Barbastro? En Teruel se burlan del derecho de las mujeres, externalizan los servicios de ginecología y eso es una mala gestión, un desprecio a la igualdad y a la salud sexual y reproductiva. Las mujeres embarazadas de Teruel han tenido que pedir el apoyo de la justicia de Aragón ante sus demandas. Podemos hablar también de Calatayud, más de 60 plazas vacantes, 16 son médicos especialistas, por ejemplo, no hay neumólogos ni se les espera y tienen que desplazarse continuamente a Zaragoza. Bajo este Gobierno, Aragón avanza hacia un modelo sanitario público en apariencia, privado en esencia. Y los únicos responsables son Azcón y Bancalero. Se trata de un sistema donde la salud pone las infraestructuras y los profesionales no sanitarios, es decir, el dinero de todos los aragoneses y aragonesas, y las empresas privadas como Ribera Salud gestionan los recursos humanos y los beneficios. Mientras tanto, la ciudadanía paga dos veces, con sus impuestos y con la pérdida de calidad en la atención sanitaria. Y la pregunta es clave: ¿cuánto dinero nos está costando a los aragoneses y aragonesas esta privatización de especialidades que tanto le gusta al Partido Popular?
Seguimos denunciando las listas de espera interminables con personas que tardan meses y años a una prueba o a una intervención quirúrgica. Mientras tanto, el personal sanitario sigue sobrecargado, desmotivado, con contratos precarios, firmando decenas de contratos en pocos meses sin estabilidad ni reconocimiento. Y lo que pedimos desde Chunta Aragonesista es una apuesta clara por la atención primaria, que a día de hoy, desde luego, el Partido Popular no la está dando. El modelo bancalero, el modelo Azcón, el modelo del Partido Popular, es el modelo de la sanidad como negocio, no como derecho. Desde Chunta Aragonesista no lo vamos a permitir y lo vamos a denunciar en cada espacio político, en cada institución y socialmente. Ya está. Gracias.